Hechos capítulo 8, versículo 4, dice la Biblia: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿A quién predicaba? A Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Qué había? Había gran gozo en aquella ciudad. Pero, diga conmigo, pero, mire lo que dice. Dice, había gran gozo en aquella ciudad, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y mire lo que sigue diciendo: también, diga conmigo, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Mire eso. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Por qué no cierra sus ojos y le dice: Señor, hábleme en esta noche a través de su palabra? Señor, que su palabra en esta noche nos confronte, pero también sea miel. Que su palabra hoy nos levante, que su palabra hoy nos ayude a vernos, a ver nuestra condición. Y pido en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra quede guardada en el corazón, y que usted día tras día la recuerde, y que nos ayude a ponerla por obra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le da un aplauso a Jesús en esta noche. Le saludamos a las personitas que están conectadas a través de Facebook,
Qué bendición que también puedan estar escuchando la palabra de Dios. Estuve leyendo esta historia hace 2 semanas y la verdad fue que nunca me había centrado en esta escritura como el Señor me permitió ver. Y me gusta mucho esta historia porque primero está hablando de Felipe, del evangelista Felipe. Dice la Biblia que Felipe llevó la palabra a Samaria. Algunos dicen que toda esa ciudad de Samaria se convirtió a Cristo porque Felipe fue a predicar y hubo un gran avivamiento, y en ese lugar se experimentaron milagros, se experimentaron señales, se experimentaron prodigios. Pero cuando usted comienza a leer estos pasajes que estuvimos leyendo, y específicamente vamos a ir viendo cada versículo, si empezamos en el versículo 9, mire lo que dice el versículo 9. El versículo 9 dice algo muy particular. Después de hablar de todo lo que estaba experimentando Samaria, después de hablar de tantas maravillas que estaban sucediendo en Samaria, inicia con un fuerte pero. O sea, a mí me impacta ese pero ahí. Está hablando de lo bonito que está Samaria, de que Felipe llegó a predicar la palabra de Dios. Está hablando de todo el avivamiento que estaba sucediendo en ese lugar, un lugar que, recuerde que los judíos odiaban a los samaritanos. Y después de estar hablando tantas cosas bonitas de Samaria, inicia con el pero había un hombre llamado Simón. A mí me parecía curioso. Yo no sé si alguna vez usted ha sido el pero en algún lugar. No lo sé. Puede ser que sí, puede ser que no. Es como si dijera la Biblia: Samaria era muy linda, eran muy devotos, eran muy entregados, pero había un hombre llamado Simón. ¿Cuántos han sido el pero de algún lugar? ¿Cuántos aquí han sido el pero de algún lugar? Yo sí fui el pero de un lugar. Es como si dijera la Biblia: la iglesia de las Brisas es muy bonita, es muy especial, pero había una hermanita. Es como si usted se encuentra a alguien que ya no viene a la iglesia, ¿no? Y usted dice: ¿pero por qué no ha ido? Y ella dice: muy bonita la iglesia, excelente, pero... Y eso estaba pasando aquí. Muy bonita la iglesia, pero ese hermanito no me entra ni con. Muy bonita la iglesia, pero ese pastor, nada de nada. O no sé si usted ha escuchado alguna vez cuando dicen, sí, esa familia es muy chévere, pero ese hijo, pero esa hija. Sí, esa familia es chévere, pero ese esposo. Yo no sé si usted ha sido el pero de su casa. Yo no sé si usted es el pero allá en el lugar de trabajo. No lo sé. No sé si usted es el pero de sus amigos, entre sus amigos, que dicen: vamos a paseo. Y alguien dice: pero que no vaya a él. Pero que no vaya él. Ojalá que no. De alguna manera Simón era el pero de Samaria. Él era el pero de Samaria. Yo sé que algunos de nosotros hemos sido el pero de nuestra familia. Y ojalá usted sea el pero de su familia, pero para bien. Que digan: esa familia es de borrachos, pero Juan, él es aparte. Esa familia es de los chismosos, pero María es. Ojalá usted sea el pero para bien, no para mal.
Usted dirá, pero Simón fue el pero, ¿para bien o para mal? ¿Usted qué dice? ¿Usted qué dice? Durante muchos años yo pensé que Simón el mago era el pero para mal. Pero analizando la escritura me di cuenta que ese pero que dice aquí la palabra es para bien y para enseñarnos algo profundo a nosotros. Y cuando alguien es el pero de una familia, es porque Dios a través de esa persona quiere enseñarnos cosas a cada uno de nosotros. Algunos ya están pensando en el pero de la casa. Están pensando en el hermano, la hermana, el cuñado. Pero dice, pero había un hombre llamado. Y luego, ¿qué sigue diciendo? Ahí está la clave. Mire, que antes, ¿que cuándo? Que antes. Dígale al vecino, eso es pasado. Eso es pasado. O sea, me encanta esa frasecita ahí. Pero había un hombre llamado Simón que antes, o sea que a Simón ahí en esa escritura lo está usando como testimonio para que usted y yo comprendamos unas ciertas verdades. Y ojalá en su casa se diga, esta familia tal era así, pero había una mujer que antes también era así, pero que ahora es diferente. Y ahí está la clave del pasaje. Que antes, y ahí comienza la escritura a contarnos un poco de la vida de Simón. ¿Sabía usted que Simón significa el que escucha a Dios? Si hay un Simón en la casa, o si va a tener un niño, colóquele Simón, para que le digan Simon. El que escucha a Dios. Este Simón, dice la Biblia, antes ejercía ¿qué? La magia. Era un engañador, era un mentiroso, se hacía pasar por algún grande, dice la escritura. Pero la clave está ahí en esa parte. Antes. Simón antes era un mago. Simón antes practicaba la brujería, la hechicería, las artes ocultas. Simón antes hacía muchas cosas. Y de algún modo es lo que ha pasado con cada uno de los que estamos hoy aquí. En nuestra vida hay un antes de Cristo y hay un después de Cristo. ¿Usted no le da gloria a Dios por eso? Yo le doy gloria a Dios por ello. Porque yo veo en la vida de Simón que hubo un antes de conocer de Cristo. ¿Qué era antes Simón? Un mago. Ejercía la magia, engañaba a la gente, le sacaba plata. Eso era Simón antes. Y yo quiero creer en el nombre de Jesús que eso va a pasar con sus hijos también. Ellos van a ser marcados con un antes de que conocían a Cristo y un después de que conocieron a Cristo. Eso va a pasar en mi casa y eso también va a pasar en la suya. Así que eso pasó con Simón el mago. Versículo 13, mire lo que dice. Versículo 13. No, leámoslo 10 mejor, 10, 11 y 12, para que sigamos el hilo. A este oían, ¿a quién oían? A Simón. Atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Eso era lo que hacía Simón antes. Pero cuando creyeron a Felipe, ¿quién creyó en Felipe? Samaria, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y aquí viene lo bonito. También, ¿qué pasa? Creyó Simón mismo. ¿Y qué pasó con Simón? Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Mire eso.
el pero de la ciudad también creyó. El que nunca pensaron también se bautizó. Y yo quiero creer que el que era un pero para mal en tu casa, ese también va a creer, ese también va a llegar a los pies de Cristo y también va a ser un discípulo. No, algunos lo creyeron, otros no. Dígale a alguien, el pero de tu casa va a llegar a los pies de Cristo. Pero dígalo con convicción, dígale, el pero de tu casa va a llegar a los pies de Cristo. Usted le da un aplauso al Señor por eso. O sea, en esa ciudad podía convertirse todo el mundo, pero todo el mundo decía, pero Simón yo creo que nunca va a creer. Si él es el mago, es el brujo, si es el que practica cosas ocultas. Estaba leyendo un poquito de Simón el mago. Estaba leyendo algunas cosas, la historia. Dice que Simón el mago se presentaba delante del César. Y dice la historia que Simón el mago volaba. Y que Simón el mago lo hacía a través de demonios. Y dice que cuando Felipe llegó y lo miró volando, Felipe oró y esos demonios cayeron y él también cayó. Eso dice la historia. No le estoy diciendo de la Biblia, la historia de aquellos hombres que escribieron historia. Y a mí me impactó mucho. O sea, este hombre, el mago, tenía de alguna manera fuertes lazos con el diablo y hacía cosas sobrenaturales. Por eso engañaba a todo el mundo. Por eso decían, este es el poder de Dios. Y me impactaba tantas cosas que hacía. Pero por más difícil que sea esa persona, cuando el poder de Dios lo toca, esa persona doblega sus rodillas delante de Cristo. Eso es impresionante. Lo que me impacta es por qué el Señor no incluyó a Simón en donde dice hombres y mujeres. No lo incluyó ahí, sino que lo sacó aparte y comenzó a hablar de Simón. Y es muy especial que el Espíritu Santo se tome el trabajo de nombrar particularmente a Simón. ¿Sabe por qué? Porque el más rebelde de tu casa, que no ha querido nada con Cristo, es el que más impacto tendrá en la sociedad de haber sido cambiado por Dios. Eso es una realidad. Por eso dice la Biblia que los últimos serán primeros. El último que llegue de tu casa, ese será el primero en el reino. Impresionante. No hablaron de más hombres y mujeres de Samaria, sino que se habló del que practicaba todas las cosas malas, del que hacía todo, mejor dicho, del que se decía, no, este creo que nunca llega. Desde que insulta hasta al diablo en la casa, ese va a llegar de primero. No, pues ya de último, pero va a ser el primero. ¿Usted cree eso? Entonces es especial que el Espíritu Santo se tome el trabajo de nombrar a Simón. Y si Él lo puso en la Escritura de manera particular, es porque debemos prestar mucha atención a lo que este personaje nos enseña. Y hoy usted va a aprender algo de Simón el mago. Va a aprender algo que el Señor escribió y que el Espíritu Santo usó a los apóstoles para escribir. Entonces, Simón el mago creyó en Cristo Jesús, dejó sus prácticas de mago, se bautizó y además de eso se volvió discípulo de Felipe. Mire eso. O sea, él no solamente creyó, él no solamente se bautizó, sino que dice la Biblia que siguió a Felipe. Y para donde iba Felipe, él iba.
En pocas palabras, Cristo le dio una vida nueva a Simón el mago. Qué especial eso. Y eso mismo es lo que quiere hacer Dios con cada uno de nosotros todos los días. Quiere darnos nueva vida todos los días. Dígale a dos personas: Cristo cambia la vida. Por más terco, por más rebelde, por más malo, por más hechicero, por más brujo, el único que cambia la vida es Cristo Jesús. El único. Él. Y aquí empieza lo bueno. Versículo 14. Ahí empieza lo bueno. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá ¿a quién? A Pedro y a Juan. Siga. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos. ¿Para qué? Para que recibiesen el Espíritu Santo. Y ahí me impacta eso, porque Pedro y Juan fueron a Samaria, aún no habían recibido el Espíritu Santo, ya habían sido bautizados, ya habían creído en Jesús, pero no sabían del Espíritu Santo. Fue Juan y Pedro y comenzaron a colocar las manos sobre ellos, y ellos recibían ¿a quién? Al Espíritu Santo. Luego dice: porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Siga. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Cuántos necesitan del Espíritu Santo? Yo necesito de él. Siga. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo. Aquí quiero que lo voy a dejar pensando en algo. ¿Cómo Simón se dio cuenta que cuando Pedro y Juan oraban, ellos recibían el Espíritu Santo? ¿Cómo se dio cuenta? O sea, para darse cuenta, debió haber una evidencia física cuando ellos imponían las manos. O sea que no está del todo cuando se colocaban las manos y la gente tenía de alguna manera alguna experiencia. Yo me doy cuenta que Simón se dio cuenta que cuando ellos imponían las manos es porque algo pasaba. Algo pasaba. Lo dejo meditando en esa palabra para que la analice. Sigamos. Sí, no, en el anterior. Dice que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo. ¿Les ofreció? ¿Les ofreció? Siga. Diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Él quería comprar los dones. Y una de las cosas que usted debe entender es que los dones son gratuitos. Son un regalo a quien Dios quiera dárselo. Y eso usted debe tenerlo en cuenta. Por eso es que esa doctrina de que usted pague para que el alma salga del purgatorio, entre más pague va saliendo más rápido, eso es mentira. Eso no es verdad. Y él dijo: para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba del Espíritu Santo. Y mire el regaño que le dio Pedro. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Nada de lo que ofrece Dios, escúcheme bien, se lo obtiene con dinero. Voy a decirle de nuevo eso: nada de lo que da Dios se obtiene con dinero. Otra vez: nada de lo que da Dios se obtiene con dinero. Y entonces, ¿para qué piden ofrendas, pastor? Porque ese es un acto de agradecimiento por lo mucho que Él ya nos ha dado. Usted no puede dar una ofrenda diciéndole: Señor, verá la casita. Nada de lo que da Dios es porque usted se lo está comprando, no. Dios da a quien quiere darlo. Todo, absolutamente todo. Pero mire lo que sigue diciendo: porque tu corazón no es recto delante de Dios, arrepiéntete
pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Siga. Porque, a ver, leámoslo juntos este pasaje. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Déjelo ahí nomás. Qué duro eso. Hiel de amargura y qué. Escuche bien esto. Simón el mago ya se había convertido, ya había creído, se bautizó, andaba con Felipe, y viene Pedro y le dice esto. Le dice: Simón, yo veo que estás en hiel de amargura y en prisión de maldad. Esto nos enseña algo muy importante. Muchos de nosotros aceptamos a Cristo. ¿Cuántos aquí aceptaron a Cristo? ¿Cuántos aquí ya son bautizados? ¿Cuántos aquí han dejado muchas cosas de su pasado? Usted puede decir, como dice la Escritura, antes éramos, ¿sí o no? Éramos el pero de nuestra casa, pero llegó Cristo y nos cambió. Y antes éramos ¿qué? Borrachines. A ver, dígame más, ¿qué? Antes éramos mentirosos. ¿Qué más? Adúlteros, dicen por ahí. Antes éramos ¿qué? Desobedientes. ¿Qué más? ¿Cuántos antes eran ladrones? Que se robaban alguna mentica de la tienda. ¿Sí o no? Diga conmigo, antes éramos. Claro. Antes éramos ladrones, acudíamos a la brujería. Antes éramos, a ver, levante la mano, los parranderos. Uy, la hermana Mari no sabía. Dios mío. Antes éramos mujeriegos. Pero, diga conmigo, pero. O sea, mire, aquí usted tiene que identificarse mucho con Simón. Porque Simón antes era hechicero, era brujo, practicaba tantas cosas, pero aún estaba cristiano, estaba en hiel de amargura y en prisión de maldad. Y aún muchos cristianos que antes eran, pero también pueden estar ahí. También pueden estar ahí, aún luchando en ciertas áreas de su vida. Algunos quizás también son como Simón y están ahí en hiel de amargura, en ira, en enojo constante, en desánimo constante, en resentimientos, todavía resentidos con la gente, en incredulidad, en griterías, en envidias, en celos. ¿Será que alguien puede decir, antes era caprichoso, pero aún es cristiano y todavía sigue siendo caprichoso? Está en una cárcel de capricho y tiene que salir de ahí en Cristo Jesús. A mí me parece una palabra muy dura la que le da Pedro a Simón. Muy dura. Muchos cristianos hemos dejado muchas cosas, pero estamos todavía en prisiones. Algunos todavía con el orgullo ahí latente, en prisiones de maldad, como dice la Biblia. Y eso me hace ver que delante de los hombres podemos aparentar una vida perfecta, pero solo Dios conoce nuestros corazones. Solo Él. Y me impresiona ver cómo Dios a través de Pedro avergonzó a Simón delante de todos. En otra versión dice: yo sé que tú tienes malas intenciones, le dice Pedro a Simón. Y a mí me impresiona eso. Me impresiona mucho eso. Porque ¿con qué intención vino hoy usted a la iglesia? ¿Con qué intención usted le sirve al Señor? Para que digan, uff, qué bien ese man. ¿Con qué intención usted hace las cosas para el Señor? ¿Con qué intención usted hace la acción en la iglesia? ¿Con qué intención? El apóstol Pedro le dijo a Simón: sí, yo sé que tú eres cristiano y te bautizaste, pero tus intenciones no son buenas delante de Dios.
Usted puede hacer muchas cosas en la iglesia, usted puede hacer muchas cosas como cristiano, pero solo Dios conoce las verdaderas intenciones. Y la verdad es que Simón no era tan malo. Yo me identifico con Simón más bien. Me identifico con él porque yo antes era, pero todavía estoy preso en cosas de las cuales no he podido salir. Y no sé si usted en esta noche se identifica también con eso. Por más espirituales que aparentemos ser, a veces somos como Simón, y me encanta que Dios haya dejado esa parte de la Biblia para enseñarnos. Pero me gusta la actitud de Simón. Yo quiero que se imagínese que un hombre de Dios le diga una cosa así a usted de frente. Que le diga a usted que es líder, le diga: qué mal, porque sé que en hiel de amargura y en prisión de maldad estás. Oh, usted se va de la iglesia, porque sé que eres un orgulloso, porque sé que eres un caprichoso, porque sé que eres un... O sea, Pedro se lo dijo de frente. Y algunos dirán: no, Pedro es nuevo. Él es nuevo, apenas lleva un añito. Con calma. Pero Pedro, lo que Dios le mandaba decir, lo decía. A un cristiano que se había convertido y era discípulo de Felipe. Y Felipe lo llamó a Pedro por acá: no, Pedro, toca suave con él, se nos va de la iglesia. Y así andamos nosotros hoy en día, tratando de no seamos tan duros. Pero hace unos tiempos el Señor me dijo: no quiero que críes hijos como los hijos de Elí. Elí nunca le dijo nada a los hijos para que no se fueran, para tenerlos ahí, pero crió hijos consentidos que no tenían temor de Dios, hijos inmaduros. ¿Y cuántos quieren tener hijos maduros? Yo anhelo tener hijos maduros. ¿Y usted se imagina eso? Que un hombre de Dios a usted le diga cosas así, le diga de frente las cosas malas que usted tiene. Quizás nos vamos de la iglesia y no volvemos más. O empezamos a decir aquella frase común que hoy en día ronda entre los cristianos. ¿Cuál es la frase? ¿Y quién es este para que hable así? Solo Dios puede juzgar. Esa es la frase típica en la cual el cristiano se escuda. ¿Y quién es este para juzgarme? Solo Dios es el único que puede juzgarme. ¿Cuántos han escuchado eso? Esa es una frase que realmente para mí se ha convertido como en una excusa para no madurar, para no aceptar. Y si hubiéramos sido uno de nosotros que nos dijeran eso, nos enojábamos. Pues si yo le hablo sinceramente, yo sí me enojo cuando me dicen mis debilidades. ¿Alguien aquí se enoja cuando le dicen las debilidades? Yo sí. Y más que me las diga mi esposa, no. Que me las diga la hermana Claudia, pues yo bien. Pero bueno, me enojo también, pero no tanto como a mi esposa. A mi esposa le pego. No, mentira. Entonces sí me enoja cuando me dicen las debilidades. Pero es mejor a alguien que te las diga en la cara a alguien que te esté hablando por detrás de tus debilidades. Porque el que te las dice en la cara, y si es tu esposo y si tú es tu esposa, agradécele. Me encanta este Pedro porque decía las cosas y aún nuevo. Imagínense eso. Pero a mí me encanta la actitud de Simón. Para mí, Simón el mago a partir de hoy se va a convertir antes de José, porque para mí José es el personaje más con el cual más me identifico. Pero antes de José, el segundo va a ser Simón el mago. Mire la actitud de Simón. Y es la actitud que todos deberíamos tener.
Mira la actitud. Versículo 24 y colóqueme en NBI, el versículo 24. Versículo 24. Hola, hoy me estoy enojando porque se me olvidaron de mi aromática. Estoy seco. Versículo 24. Pero gracias a Dios que estoy dando esta palabra. Gracias a Dios. Miren lo que dijo Simón. Rueguen al Señor por mí. Qué linda actitud de Simón. Qué lindo. Y yo le digo algo en esta noche. ¿Sabe que muchas veces pedimos oración por sanidad? Pastor, ayúdeme a orar por la casita. Pastor, ayúdeme a orar por el negocio. Pastor, ayúdeme a orar por muchas cosas, por la bendición financiera, por esto. Pero jamás he escuchado a alguien pedir oración por sus debilidades. No lo he escuchado. Ayúdeme a orar por los hijos. Ayúdeme a orar, pero jamás. Y uno de los problemas más grandes en la vida cristiana es que nos hemos acostumbrado a vivir la vida cristiana como el llanero solitario. ¿Cómo? Solos. ¿Cómo? Solos. Y pensamos que solos podemos. ¿Y cuántos saben que Dios sí está en todo lugar? ¿Y cuántos saben que tenemos su respaldo? Pero qué importante es dejar a un lado el orgullo y pedir oración a otros. Porque mire lo que hizo Simón. Él no se puso bravo. Es la actitud más impresionante para mí en la Biblia. Le dijo a Pedro y a Juan: rueguen al Señor por mí. Porque sí, estoy en hiel de amargura, estoy en una prisión de maldad, y soy orgulloso, y soy esto, y soy lo otro. Y me encanta porque pertenecemos a una iglesia donde tenemos grupos de oración. Levante la mano, ¿cuántos van a grupos de oración? Pero levante la mano. ¿La hermana Gloria no va? ¿No? ¿Y por qué no va? No, Dios mío. A ver, levante la mano los que van a grupos de oración. ¿Cuántos le dan un aplauso por los grupos de oración aquí en casa? ¿Sabe que para eso están los grupos de oración? Para que usted pueda decir abiertamente por qué necesita orar, por qué necesita que lo apoyen en oración. Qué bueno que nosotros seamos como Simón y lleguemos donde a nuestro grupo familiar, o lleguemos donde un hermano y le digamos: pido que me ayuden a orar porque soy bien mal geniado. Pido que me ayuden a orar porque soy bien caprichoso, caprichosa. Pido que me ayuden en oración porque mi corazón lo tengo lleno de envidia. Pido que me ayuden a orar porque no he podido superar mi pasado. Usted tiene guardadas cosas que solo nunca va a poder. Dígale a alguien: solo nunca va a poder. Que usted vaya a alguien, algún cristiano, a su líder, o vaya a su pastor y le diga: ayúdeme a orar porque soy manipulador. ¿Será que una mujer algún día puede ir donde el pastor y decirle: pastor, ayúdeme? Y eso, ayúdeme a orar, es que me di cuenta que soy Jezabel. ¿Será que alguna vez alguien puede tener esa valentía? Duro, pero qué importante hacerlo. Qué importante hacerlo. Ayúdenme a orar porque me creo mejor que los demás. Ayúdenme a orar porque por todo pongo problema en la casa. Oren por mí. Dígale a alguien: todos necesitamos oración. Hoy coloqué en mi estado: rueguen al Señor por mí. Puse en mi estado. Y le doy gracias a todos aquellos
que escribieron y me llamaron asustados. Porque se nota el cariño. De verdad. Desde el momento en que lo puse, ¡pum! Mensajes y llamadas. Y ¿qué pasó, pastor? ¿Está bien? No, nada. No, nada. Simplemente es que de eso voy a predicar hoy. Este gran día. Pero ¿qué es que te pasa? Yo aquí todo preocupado. Ya iba a ir a tu casa, ya iba a viajar a Pasto. Así muchos. Y me escribían del Putumayo, me escribían de allá, me escribían de acá. Personas que uno nunca pensó. Pero esa no era la finalidad. La finalidad simplemente era para entender que todos necesitamos oración. Y que no hay nada malo en pedirle oración al hermano. Y no solamente por cosas materiales, sino que hagamos lo que hizo Simón el mago. Y ese mensaje, ese estado simplemente era para recordar que todos necesitamos la oración de los demás. No por el hecho de que usted diga, no, es que yo soy bueno para orar. Así sea bueno para orar, pero usted necesita la oración de otros. Le animo para que usted coloque en su estado: rueguen al Señor por mí. A ver cuántos les escriben o los llaman. Solamente para hacer el ejercicio. Si no lo llama nadie, pues ahí sí, preocúpese. No, mejor no lo haga, porque si no lo llama nadie, usted se me desanima. Pero yo le digo algo en esta noche: la oración los unos por los otros es liberadora. Vuelvo a decir eso: la oración los unos por los otros es liberadora. ¿Qué tal si en esta noche hacemos ese ejercicio? ¿Cuántos quieren hacer ese ejercicio? A ver, coloque sobre sus pies. Bueno, yo le voy a pedir oración por dos cosas. Dos cosas, aunque hay más. Pero hay dos cárceles de las cuales me ha sido muy difícil salir. Le pido oración porque me quejo demasiado. Me quejo mucho. Hoy puse rueguen al Señor por mí, pero era porque en la casa era selga de almuerzo. Entonces por eso puse rueguen al Señor por mí. Pero no, eso no era. Pero yo le digo algo: para mí qué difícil ha sido salir de la cárcel de la queja. O sea, todos los días me quejo. Y es la segunda, que tengo muchas otras. La segunda que les pido oración, una es la queja y otra se me olvidó. No. Y otra es la terquedad. También. En mi casa me vienen diciendo terco, mi hija me viene diciendo terco, coma esto, tómese esto, no haga fuerza, y yo sigo haciéndolo. O sea, son dos lugares de los que no he podido salir solo. Y pido que en los momentos en que usted esté orando se acuerde de eso y pueda orar por mí. Y no está mal que tú también le pidas a alguien que te ayude a orar por algo en tu vida. No está mal. Yo le pido que si usted tiene la persona al lado suyo, mire, cojas en vinas con quien quiera. Ahí donde está, en vinas, a ver. Eso, ahí. ¿Sí? Ahí los tres, eso. Eso, ahí los tres. Y le voy a dar un minuto para que haga lo mismo que hizo Simón. Charle con la persona y dígale: ayúdeme a orar porque soy mal geniado. O ore por mí porque me desanimo muy fácil. O ore por mí porque estoy mal espiritualmente. O ore por mí porque se me han ido las ganas de orar, de ayunar. Ya no me gustan las cosas de Dios. Y yo le pido que lo haga con toda reverencia.
charle con la persona, le doy un minuto. Un minuto, por algo, una debilidad, algo. ¿Ya le dijo? ¿Ya? Eso. ¿Ya? Bueno, 10. Solo 2 citas para que se acuerde. Porque si le va a lanzar el listado, yo sé que hay muchísimas, pero las más importantes, yo le dije, la queja y la terquedad son 2 cosas con las que estoy luchando. Ahora le pido que cierre sus ojos. Y yo le pido que le coloque la mano de la persona y haga una oración sencilla y diga: Padre, en el nombre de Jesús, te pido por su vida. Ayúdale, Señor, a vencer día tras día con aquella debilidad que ha impedido que ella avance, que ha impedido que ella siga adelante. Padre, hoy oramos los unos por los otros. Oramos, Señor, por aquellos que han perdido el ánimo, aquellos que ya no tienen fuerzas, por aquellos que han perdido las ganas de las cosas de Dios. No está mal que tú reconozcas tus debilidades. Lo bonito es cuando tú aceptas que necesitas oración. Señor, gracias por permitirnos estar aquí en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele ese aplauso al Señor. Tome asiento. Pastora, yo no termino. Siéntese, hijito, que ya voy a terminar. ¿Cuántos se sintieron liberados? A ver, ¿cuántos se sintieron liberados? Qué lindo es confesar nuestras debilidades y comenzar a orar los unos por los otros. Eso hizo Simón. Y sé que cada uno de nosotros está en alguna prisión de maldad y no ha podido salir de ahí. Pero cuando comenzamos a orar los unos por los otros, eso trae libertad. Con el solo hecho de tú confesarlo, ahí ya comienzas a ser libre. El hecho de decir: ayúdeme a orar porque soy mal geniado, ahí te estás liberando. Ayúdeme a orar porque soy muy quejón, o no sé cómo se dice. Ayúdeme a orar porque soy muy terco. Ahí tú te comienzas a liberar en el solo hecho de confesar, y más la oración que hacen por ti. Lo bonito de esto es que, ¿por qué pedimos oración los unos por los otros? Porque, por ejemplo, en mi caso, tengo un problema con la terquedad. Y quizás hay alguien aquí, el hermano Mario, no tiene ese problema de la terquedad porque ya salió. Entonces él me puede ayudar a mí para poder salir de ese lugar. Y no solo en oración, sino también él me puede dar pautas para que pueda salir de ahí. Y quizás aquí hay mujeres que dicen: soy así, no he podido. Pues ve con aquella que sí te puede ayudar a salir. Por eso somos el cuerpo de Cristo. Porque cada uno de los que estamos aquí somos importantes. Porque tú puedes ayudar a otro a salir del orgullo, a salir de esa prisión, a salir de ese lugar. Lo importante aquí es que tú reconozcas que necesitas esa ayuda y esa oración de otros. ¿Y cuántos lo reconocen? Este lunes estuve en un grupo y comenzamos a escuchar a la gente, y comencé a escuchar a las personitas del grupo, y me contaban sus cosas, lo que estaban pasando. Y obviamente el otro día
a las 5 de la mañana de rodillas, adivine qué me traía a memoria el Espíritu Santo. Todas esas hermanas y hermanos que me contaron cosas. Entonces yo orando por ellos, para que Dios los ayude con ese jefe, con esa jefa mala, para que Dios les ayude con tantas cosas. Porque cuando tú te confiesas con alguien que es espiritual, esa persona te va a ayudar, te va a poner en oración. Y la oración es lo más importante que tú puedes regalarle a alguien, lo más lindo para que esa persona se libere. Y voy a terminar con Hechos capítulo 12 versículos 5 y 6. Hechos 12, 5 dice así. Mire esto. A Pedro lo encarcelaron. Y dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Diga, pero. Mire que aquí viene un pero. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. O sea, un hombre estaba encarcelado. Así como muchos de nosotros estamos encarcelados en diferentes cosas, en diferentes debilidades. Algunos que no han podido superar el pasado, algunos que no pueden salir del orgullo, algunos que no pueden salir de la terquedad. O sea, un hombre estaba encarcelado y puede ser cualquiera de nosotros. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y a mí me encanta eso, porque ahí me hace entender lo importante de plantarnos en una iglesia para que estén en oración por nosotros. Qué lindo que usted se plante en un lugar y que comiencen a conocerle, y que comiencen a conocer sus hijos, y comiencen a conocer a su familia. La iglesia va a comenzar a orar por usted. Pero mire el otro versículo. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro. ¿Y en dónde estaba? ¿Y estaba Pedro? Le vuelvo a decir, ¿estaba Pedro? Durmiendo. ¿Y en dónde estaba? En la cárcel. ¿Qué debería haber estado haciendo Pedro en la cárcel? ¿Y qué estaba haciendo? El apóstol Pedro. En vez de estar orando, Pablo y Silas estaban en la cárcel y estaban cantando y adorando a Dios. Pero este Pedro no. Este Pedro era medio rebeldoso. Este Pedro estaba en la cárcel y no estaba orando, y no estaba cantando. ¿Qué estaba haciendo? Durmiendo. A ver, ¿qué estaba haciendo Pedro? ¿Y qué estaba haciendo la iglesia? ¿Qué estaba haciendo Pedro? ¿Y qué estaba haciendo la iglesia? Mire eso. ¿Pedro fue libre por su oración o fue libre por la oración de la iglesia? Hay muchas veces que usted va a ser libre y su familia va a ser libre por la oración de la iglesia, de su grupo familiar, que de su misma oración. Eso hay que tenerlo en cuenta. La importancia de orar los unos por los otros para salir de esas prisiones. Y tú ya has estado orando solo durante mucho tiempo por eso, y ya has dicho, ya no sigo orando, ya que voy a seguir madrugando, y te duermes ya como Pedro y te rindes porque has estado solo orando. Pero cuando tú perteneces a una iglesia, en la iglesia nunca se olvidan de ti, porque se arrodilla por allá la pastora y ella está orando por el esposo nomás. Solo ora por el esposo para que lo haga más lindo, y ella ora solo por eso. Pero viene el Espíritu Santo y ora por Maura. Y ella dice, ¿por quién? Por Maura. La de Mocondino. Y ella comienza a orar por Maura. Cuando tú perteneces a una iglesia, la hermana Gloria se arrodilla por allá en la casa de ella, y como tú perteneces a esta casa, ella está orando por su negocio, por su hija. Pero viene el Espíritu Santo y le dice, ora por Mario Fernando Mora. ¿Qué, Señor? Mario Fernando Mora. Ora por él,
porque a través de tu oración yo lo voy a liberar. ¿No le parece impresionante eso? La iglesia orando por Pedro y Pedro durmiendo. La hermana Gloria orando por Mario Fernando y Mario Fernando durmiendo. Puede pasar, porque hay momentos en que ya nos desanimamos de estar orando solos. Pero el Espíritu Santo coloca el sentir en cualquier miembro de la iglesia. Y el más pequeñito. Y por ahí Daniel está orando en su devocional. Y viene el Espíritu Santo. Ora por el pastor. Y tú dices, pero un niño. El Señor puede liberar al pastor a través de la oración de un niño. Porque es la iglesia de Cristo. Por eso le damos gracias por pertenecer a una iglesia. Por eso no se vaya de aquí. Porque donde usted se vaya es complicado. Ya el Señor ya dice, pues ese ya se fue, déjalo. Y aunque el Señor, que día estaba orando y me puso en el corazón a ciertas personas que se han ido, me puso a orar por ellos. Y yo orando, Señor, ay ya, Señor, oro por los que están. Que voy a perder tiempo. Uno humanamente es así, pero el Señor coloca el querer, el Señor coloca el sentir. Y tú has dicho en el grupo, ayúdenme a orar por esto. Por eso es que los grupos familiares deben ser algo muy bonito. Tú te sientas con tu líder y frente a la gente dices, ayúdenme a orar por esto, no he superado esto, ayúdenme a orar porque tengo una dolencia, ayúdenme a orar porque estoy en una prisión de maldad. Ayúdenme a orar. Un joven vino y me dijo, pastor, ayúdame a orar porque no he podido salir de la pornografía. Y eso me recuerda a Simón, que no importa por lo que usted esté pasando, pida oración. Que yo creo que en esta casa hay oraciones liberadoras, pero es necesario que usted abra el corazón, pida oración a sus hermanos en sus momentos débiles. Cuando usted ya no pueda más, van a haber muchos que van a estar orando por usted. Tenemos un equipo de intercesión. Todos aquí los líderes oran. Por eso, si usted quiere ser libre, comience a ser parte de la iglesia de Cristo, para que usted pueda ser respaldado en oración y pueda ser libre. Dígale a alguien, usted no es el llanero solitario. Dígale, usted pertenece a una iglesia. Usted pertenece a una iglesia y pida oración, porque para eso está la iglesia, para romper cadenas a través de la oración. En el nombre de Jesús, colóquese sobre sus pies. ¿Y por qué no le da gracias al Señor en esta noche? Ahí donde usted está, cierre sus ojos y dígale, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Padre, hoy reconocemos que hay tantas cosas en nosotros. Hoy le damos gracias por esta escritura que nos enseña cosas tan profundas, Señor. Gracias por Simón. Gracias por Simón el mago, Señor, que se había convertido, pero que hoy nos enseña una gran lección, la necesidad de pedir oración. Hermanos, la necesidad de pedir oración, porque reconocemos que muchas veces, Señor, estamos, o siempre, Señor, estamos en hiel de amargura, en prisiones de maldad. Aún como cristianos tenemos tantas debilidades, pero muchas veces, Señor, no lo hacemos por vergüenza y vivimos atados. Pero cuando confesamos nuestras debilidades y pedimos oración, es ahí donde usted se manifiesta y trae libertad a nuestras vidas. Qué bueno es reconocer, iglesia. Qué bueno es entender que somos parte de la iglesia de Cristo. Qué bueno es
entender que haces parte de esta casa que ora por ti. Cuando tú vas donde tu líder, cuando tú vas donde tu pastor y le dices: pastor, tengo esta debilidad en mi carácter, necesito su ayuda, ayúdeme a orar. Y ahí el Señor comienza a moverse. Y yo creo en esta noche, en el nombre de Jesús, si esa persona te habló de su debilidad, si te dijo las debilidades que ella tiene, yo te invito en esta noche para que levantes oración por ella. Esta noche es una noche donde cadenas se rompen a causa de la oración de la iglesia. Ora por esa persona y dile: Señor, libérelo, libérelo de la ira, libérelo de la amargura, libérelo, Señor. Padre, él ha confesado, esa mujer ha confesado, Señor, con humildad, ha confesado lo que está pasando en su corazón. Aquellos que dijeron: ore por mí porque se me están yendo las ganas de venir a la iglesia. Ore por mí porque estoy espiritualmente mal. Ore por mí porque me estoy inclinando más hacia el mundo que a las cosas de Dios. Ore por mí porque he comenzado a gritar en casa. Ore por mí porque me estoy inclinando más hacia tantas cosas. Señor, hoy oramos los unos por los otros.